Continuamos en Daf Lamed Vav Amud Bet. Vamos a empezar en Daf Lamed Vav Amud Alef, donde dice la Gemara Ravina Ashkech Lemar Barabashe. Ravina lo encontró a Mar Barabashe de Kazari que vio Not Vekahil Kafrisin. Lo vio a Ravina a Mar Barabashe que vivía en Chutz al Haaretz, que cuando tenían un árbol de tzlaf que tenía menos de 3 años de su plantación, ¿qué hacía? Los frutos no los comía por orlá, y que orlá no se puede comer en Chutz al Haaretz los primeros 3 años de Rabanán, pero los kafrisin, la cáscara que cubre a los evionot, sí los comía. Amarle le dijo: Maida atej, ¿qué sostenés, Mar Barabashe, que vos comés sin problema la cáscara de los evionot, que es el fruto del tzlaf? Vos sostenés que Rabbi Akiva de Mekel, vos sostenés como Rabbi Akiva que los kafrisim no se llama parte de la fruta, y por cuanto que no se llama parte de la fruta no tiene la prohibición de orlá, el isur de comer un árbol, los frutos de un árbol que tiene menos de 3 años en su plantación. Vele Avigmar, si sostenés como Rabbi Akiva porque querés buscar la shita que hace más kulá, entonces le Avigmar, haga usted que Bet Shammai de Mekilet Fei tiene todavía la opinión de Bet Shammai que hace más kulá. ¿Cuál es la opinión de Bet Shammai? Vamos a ver. Hay una halajá, la Torá prohíbe plantar junto al viñedo 2 especies de cereales o 2 especies de verduras. Ahora, plantar una especie de cereal con viñedo o una especie de verdura con viñedo está asur ni de Rabanán. Pero plantar 2 árboles juntos uno al otro, no hay problema, está permitido a filu de Rabanán. Vamos a ver ahora continuando la Mishnah. De Tania, tzlaf, Bet Shammai omrim kilaim bakerem. Tzlaf, Bet Shammai consideran que es kilaim bakerem. Tzlaf, Bet Shammai lo considera una especie de verdura y por eso está prohibido plantarlo junto al viñedo. Bet Hillel omrim en kilaim bakerem. Bet Hillel dicen tzlaf es un árbol y de ser árbol no hay problema de plantarlo junto al viñedo. Elu va elu. También Bet Hillel y también Bet Shammai, es decir, de otra forma, Bet Shammai le reconoce a Bet Hillel que está hayab, que el tzlaf, hayab beorla, que el tzlaf está prohibido comer sus frutos porque es orla. Quiere decir, aunque Bet Shammai sostiene que con respecto a la halajá de kilaim, el tzlaf se considera una especie de verdura y por eso Medir Rabanán está prohibido plantarlo con un viñedo, junto a un viñedo, pero con lo que corresponde al isur de orlá lo considera un árbol frutal, no una verdura, y por eso tiene la prohibición de orlá. Dice la llamada Gufakasha, esta es una contradicción. Amarta tzlaf Bet Shammai omrim kilaim bakelen. Por un lado me decís que el tzlaf Bet Shammai sostienen que hay prohibición de kilaim junto al viñedo. ¿Qué quiere decir? Alma miniaraku. Entiendo de tus palabras que si hay prohibición de orlá es porque Bet Shammai sostienen que es una verdura. Vejalar tane. Y después me decís en la otra barraita, elumodim, que Bet Shammai reconoce, shehayab beorla, que el tzlaf tiene la prohibición de orlá, que es una prohibición que hay, alma min ilano, es una prohibición que hay en los árboles frutales, es decir, se entiende que es un árbol frutal. Entonces, ¿cómo es? Bet Shammai lo considera al tzlaf una especie de verdura y por eso lo prohíbe en kilaim, o lo considera un árbol frutal y por eso lo prohíbe en orlá. Dice la Gemara, Halokasha, esto no es pregunta. Bet Shammai, Bet Shammai tienen safek, tienen dudas, cómo considerar el tzlaf, si es una especie de verdura o un árbol. Y por eso hacen jumra en las alajot de kilaim, lo consideran verdura y prohíben. En las alajot de orlá lo consideran árbol frutal y lo prohíben. Dice la Gemara, después de saber esta opinión de Bet Shammai, que Bet Shammai sostiene que tzlaf es un árbol que es safek orlá, estamos en dudas si es verdura o es árbol, y por eso mi safek hacemos jumra por las dudas y tiene din de orlá. Pregúntale a Mará, mi kol makom le Bet Shammai, havale safek orlá. Según Bet Shammai, entonces el tzlaf es safek orlá, no es vadai, porque no estamos seguros si es árbol o una especie de verdura. Vetnan, y la Mishnah dice, safek orlá, be'eretz Israel asur.
Safek, si yo tengo un árbol Safek, si es Orla, si pasaron 3 años o no pasaron 3 años, en Eretz Israel está prohibido, es un Isur de la Torah, y cualquier duda que tengo en un Isur de la Torah, tengo que hacer Jumra. Besuria, en Suria, que es una parte que David conquistó y la anexó a Eretz Israel, Mutar, Ubechutz Laaretz, y en Chutz Laaretz, y Ored, Velokeach, Ubilvat Shel O Irenu Loket, puede ir al campo de una Maaretz que yo tengo Safek, si él señalizó como se debe qué árbol tiene 3 años y qué árbol no, y por cuanto de que tengo dudas, entonces si fuese en Eretz Israel no puedo comer ningún fruto de este campo. ¿Por qué? Porque no sé cuáles son y cuáles no. Chutz Laaretz, Safek Orla está permitido, puedo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos de acá que el tzlaf se considera Safek Orla. Si el tzlaf se considera Safek Orla según Bet Shammai, entonces, en Chutz Laaretz, donde estaba Rabina y Mar Barabashe, que es Chutz Laaretz, sería permitido totalmente comer hasta los frutos del tzlaf. Porque ¿quién dijo que tzlaf, según Bet Shammai por lo menos, quién dijo que tzlaf es un árbol? Tzlaf puede ser una especie de verdura, y si es una especie de verdura, entonces sí se puede sin ningún problema comer hasta el fruto. Entonces le pregunta a Rabina Mar Barabashe, si vos vas según las kulot, vas según la opinión que hace más kulá, ¿por qué no comes los frutos también? ¿Por qué comes solamente la cáscara? Ahora, según Bet Shammai y tzlaf, es Safek si es árbol o no, es Safek si es Orla o no. En Chutz Laaretz, lo que es Safek se puede comer, entonces comete también los frutos, porque comes solamente la cáscara. Le contestó a Barabashe, no. Rabbi Akiva ve con Rabbi Eliezer Abdinan Kabate. Yo busco la opinión que hace Kula, pero una opinión que se puede tomar en cuenta. Por ejemplo, Rabbi Akiva y Rabbi Eliezer es una discusión que hay 2 opiniones, la opinión de Rabbi Akiva y la opinión de Rabbi Eliezer. En Chutz Laaretz se puede hacer como Rabbi Akiva, pero Bet Shammai Bemakom Bet Hillel era Mishnah. Una discusión de Bet Shammai y Bet Hillel, la opinión de Bet Shammai no es Mishnah, es decir, ni se toma en cuenta. La halajá queda como Bet Hillel totalmente, no como duda que tzlaf es árbol, y por eso para Kilaim no hay problema, para Orla sí hay problema y no se considera ni Safek por haber la opinión de Bet Shammai que sostienen que tzlaf no es silan sino es verdura. Pregunta la Gemara. Ahora, Vetein Pukle de Naasá Shomer Lepri. Dice la Gemara, ¿por qué me decís que los kafrisin, la cáscara de los evionot, que es el fruto del tzlaf, ¿por qué me decís que se puede comer? Porque Rabbi Akiva sostiene que kafrisin no es fruto, es una cáscara, entonces por eso no hay problema de Orla. Dice la Gemara, pero los kafrisin es shomer lepri, protegen al fruto. Verrahamanamar, y la Torah dijo, veorlatem orlato et pirio. El pasuk dice, ustedes tienen que cuidar la orla, ¿sí? Et pidió a su fruto. La palabra et está de más. La Torah podría decir veorlatem orlato pidió. ¿Por qué dice et pidió? Y se le llamará et hatafel le pidió. Se aprende que también lo que viene junto con el pri, no es tan importante como el cri, pero es junto con el pri, con el pri, también está prohibido. Umainio, ¿qué es lo que viene con el fruto y no es el propio fruto? Shomer le pri, toda la cáscara, lo que viene para proteger al pli, al fruto. Entonces, de ser así, los kafrisin que protegen a los evionot, que es el fruto, también deberían estar prohibidos por la prohibición de Orla. Y se le amarraba, cuando yo considero que es shomer del pri, que protege al pri, que viene junto con el fruto, y por eso no se puede comer como Orla, cuando esta protección, cuando esta cáscara queda junto al fruto, cuando está en el árbol, o también cuando el fruto ya es cosechado, como por ejemplo la cáscara de una manzana, de una naranja, que aunque se cosecha la naranja, igual queda la cáscara junto al fruto. Pero acá hablando del kafras, de la cáscara esta, bemejubar ita, cuando está en el árbol sí está junto al fruto. Betalush leita, pero una vez que lo cosechan, la forma de cosechar el tzlaf es que se saca solamente el fruto y la cáscara se queda. En este caso no se considera el protector del fruto y por eso no está prohibido por Orla.
Dice la Gemara va a preguntar contra esto. Dice la Gemara así. Y te ve a Abaye. Preguntó a Abaye. Pitmash el rimón. Pitmash el rimón es la parte de la hoja que está pegada a la granada, en la cabeza de la granada. Es como una flor. Mitztarefet ve'anetz shelo en mitztaref. Hay una halajá que cuando una persona que está impura, que está tamé, toca un fruto, algunas impurezas, no todas las tumot, no es momento de detallarlo ahora, lo impurifica al fruto. Ahora, ¿qué pasa si él no toca el fruto mismo, sino toca algo que viene anexado al fruto? Por ejemplo, dice acá la Mishnah, si él toca la pitmash el rimón, esa flor, ¿sí?, que está en la cabeza de la granada, mitztarefet ima rimón le shiur shel kabetza. Para que un fruto se impurezca, alcanza con tocarlo. Pero para que este fruto se considere tan tamé, para que pueda impurificar a otro fruto que está en contacto con él, tiene que ser que este fruto tiene shiur de kabetza. Un shiur de kabetza. No es momento ahora de decir cuál es el shiur de kabetza, nos cuantas opiniones, pero tiene que tener un shiur, una cantidad, un tamaño de kabetza. Ahora, ¿qué pasa? Si la granada, en el caso que estamos hablando nosotros, no tiene shiur de kabetza, sin tomar en cuenta también esa flor que tiene encima. ¿Cuál es el din? Y se la llamará mitztarefet. Se considera parte del fruto y se toma en cuenta si junto a la granada con esta flor tienen el shiur de kabetza, entonces se impurifica tanto el rimón que puede hasta impurificar otros alimentos. Pero hanetz es una cáscara que crece alrededor de la granada cuando la granada está en el árbol. Hanetz shelo el mitztaref. No se llama parte de la granada, no se toma en cuenta para shiur de kabetza, para que si se hace también la granada pueda impurificar otras. Dice la Gemara, de lo que dice que el netz, que es la cáscara, no es parte del fruto para considerarlo shiur de kabetza, alma de la ojelu, entendemos de acá que esta cáscara no se llama comestible, no se llama parte de la comida, parte del fruto. Utnan, por otro lado está escrito, Gabe Orla, sobre la alhaja de Orla, Klipe rimón ve'anetz shelo, la cáscara del rimón y el netz, y también Klipe gozim, y también la cáscara de los nueces, ve'agarinin, o las semillas del resto de los frutos, Hayavim beorla, tienen la prohibición de orla, están asurim y tienen la prohibición de orla. ¿Qué vemos entonces? Si tienen prohibición de orla, este netz, esta cáscara que tiene el rimón, quiere decir que para ser prohibido junto al fruto por orla, no tiene que ser necesariamente, como dijo Raba, una cáscara que queda con el fruto aún después de ser caído o cosechado del árbol. Porque vemos que acá el netz se considera parte del fruto para ser prohibido en orla. Y por otro lado, vemos que el netz, esta cáscara, no es parte del árbol, del fruto, para que sea junto con la granada shiur de kabetza, para que pueda impurificar a otros frutos. Entonces, en la salahot de tum'a vemos que el netz, la cáscara del rimón, no es parte del fruto y por eso no se toma en cuenta para el shiur de kabetza. Pero para orla vemos que aunque no es parte, aunque no queda junto al fruto, igual tiene la prohibición de orla. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué los kafrisim no están prohibidos por orla? Aunque no es un fruto. Aunque Rabbi Akiva no lo considera un fruto. Pero tiene que estar prohibido porque crece como cáscara junto con el tzlaf. Afilu que no se queda esa cáscara cuando se cosecha. De todos modos, deberíamos prohibirlo, como vemos que
se considera parte del fruto. Tal cual como lo vemos con la granada, debería ser lo mismo, no debería haber diferencia. Entonces, tenemos esta pregunta. El amarraba dijo Raba, cuando yo digo que un fruto que tiene una cáscara que lo protege es parte del pri y está prohibido por orla, solamente cuando esta cáscara está en el momento que el fruto madura hasta el final, como la cáscara de la granada que está hasta el momento, queda con el fruto aún hasta el momento que el fruto madura totalmente. Ay, kafras, leite beshat igual peire. Pero el kafras no está junto al fruto en el momento que el fruto del tzlaf madura. Entonces, por eso no lo considero parte del fruto de los evionot. Por eso no está prohibido en orla. Dice la Gemara, Eini, vea, Rav Nachman, te voy a preguntar una contradicción. Rav Nachman, dijo Rav Nachman, Rabbe Barabúa, dijo en nombre de Rabbe Barabúa, Hane, metajle es la cáscara que cubre al dátil. Pero lo cubre cuando el dátil es chiquito. Una vez que el dátil empieza a madurar, ya se cae esa cáscara. De orla, si es de un árbol que todavía no pasaron 3 años de su plantación, así están prohibidos. Joil, venasu, shomerle pri. ¿Por qué? Porque cuida y protege al pri. Pregunta la Gemara. Veshomerle pri emathabe. ¿Desde cuándo yo sé por naturaleza que esos metajle, esa cáscara, cubre al dátil y lo protege? Bekufra. Solamente cuando los dátiles todavía están recién empezando a crecer. Vekakare le shomerle pri. Igual Rav Nachman lo llama shomerle pri y lo prohíbe por orla. Quiere decir, cuando te pregunté por qué la cáscara se puede comer, aunque no es fruto, pero te dije que la cáscara tiene que ser prohibida, la cáscara del tzlaf, del fruto del tzlaf, tiene que ser prohibida porque protege al fruto. ¿Me contestaste no? Raba que me contestó, la última respuesta que vimos de Raba, ¿cuál es? No, por cuanto de que esa cáscara no queda con el fruto, con los evionot, hasta el momento, hasta terminar de madurar, no se considera protector del fruto, no está prohibido en orla. Pero acá que vemos que la cáscara del dátil, aunque está la cáscara, acompaña al dátil solamente al principio, y cuando llega al estado de madurez ya esa cáscara no está, igual Rav Nachman lo consideró como parte del fruto y lo prohibió por orla. Entonces, cafricín debería estar prohibido, al igual que estos metajle, que la cáscara del dátil. Entonces, ¿por qué Mar Barabashe comía los cafricín? Ahora, el cafricín viene a proteger al fruto del tzlaf, que es en los evionot. Tiene que estar prohibido, dice la Gemara, no. Rav Nachman, sabarla que Rabbi Yossi. Rav Nachman, ¿sabes por qué Rav Nachman dice que la cáscara del dátil, aunque todavía no maduró, igual se considera shomer y está prohibido en orla? Porque él sostiene como Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi considera que se llama fruto aun cuando empieza a madurar. Pero nosotros sostenemos como Rabbanan, nosotros sostenemos con la opinión que vamos a ver ahora, que discute con Rabbi Yossi, que considera que no se llama fruto hasta madurar. Entonces, según Rabbi Yossi, que el fruto cuando empieza a crecer también se llama pri. La cáscara se llama protector de un fruto, va a estar prohibida en orla. Nosotros que sostenemos que el pri hasta terminar de madurar no se llama pri, entonces su cáscara no se llama cáscara de un pri, no está prohibida por orla, por eso los evionot van a estar permitidos. Dice la Gemara, vamos a verlo adentro. Rav Nachman, sabor que Rabbi Yossi, Rav Nachman sostiene como Rabbi Yossi de Tnan, vimos en la Mishnah. Rabbi Yossi, Omer semadar, semadar son las uvas antes de madurar, asur, está prohibido por orla, mipne sheupri, porque aunque todavía no maduró, igual se llama fruto. Uplica Rabbananale, pero Rabbanan discuten y sostienen que hasta madurar la uva no tiene din de pri. Entonces, según Rabbanan que sostienen que el fruto se puede llamar fruto recién cuando madura, entiendo por qué Mar Barabashe comía la cáscara del tzlaf. ¿Por qué? Porque aunque cáscara de un fruto está prohibido en orla, pero esta cáscara no continúa junto al fruto cuando madura. Y antes de madurar, el fruto no se llama fruto. Entonces, esta cáscara no se considera cáscara de un fruto y por eso Mar Barabashe la comía. Matkif la Rav Shimi Nardea, preguntó Rav Shimi Nardea, Ubishar ilane mi pliga Rabbananale. Vos viste en la Mishnah que Rabbi Yossi y Rabbanan discuten si las uvas antes de madurar se consideran fruto o no.
Pero en el resto de los árboles, en el resto de los frutos de los árboles, ¿quién te dijo que Rabbanán discute? Rabbanán reconoce que en el resto de los árboles el fruto, aun cuando empieza a crecer, se considera fruto. Y de ser así, el fruto del tzlaf, los evionot, aún Rabbanán van a reconocer que se llama fruto apenas cuando empieza a crecer. Y si es fruto, su cáscara es cáscara de un fruto. Porque al estar junto al fruto cuando empieza a crecer, y para Rabbanán se considera fruto, cáscara de un fruto está prohibida por Allah. Vuelve la pregunta, ¿cómo Marmar Ravashi comía las cáscaras de los evionot, que es el fruto del tzlaf? Haré, la cáscara de un fruto también está prohibida por Allah. Veámoslo de adentro. Rabbanán acaso discute con Rabbi Yossi en el resto de los árboles y sostiene que hasta no madurar no se considera fruto. Veatlan, vimos en la Mishnah, ¿desde cuándo no se puede cortar el árbol en Shvit? En el año de Shemitah, una vez cada 7 años que no se puede trabajar la tierra, una vez que el árbol tiene sus frutos bien crecidos, ya no se puede tocar. Hay que esperar, dejarlo efker, cada persona puede venir y llevarse su fruto, no se puede cosechar de forma masiva. Dice la Gemara, Bet Shammai dice todos los frutos, cuando empieza a salir, todos los árboles, cuando empieza a salir el fruto, ya no se puede tocar. Bet Hillel omrim, no. Ha-haruvim misheyesh sharsheru. Los haruvim, el algarrobo, desde que empieza a crecer, una medida bien abundante y significativa en el fruto. Veagefanim misheiganu, la vid, desde que esté bien cargada de uvas. Veazetim misheyanitzu, son todas las mismas etapas, es decir, casi el máximo crecimiento del fruto, de los algarrobos, de la vid, del olivar. Pero Sh'ar kol ilanot, dicen Bet Hillel, el resto de los ilanot, ahí sí te reconozco, apenas empieza a crecer el fruto, ya se considera que el árbol este es un árbol frutal que no se puede tocar. ¿Qué vemos? Vemos acá que Bet Hillel sostiene que el resto de los árboles que no son ni olivar, ni algarrobo, ni vid, apenas sale el fruto, se considera un árbol frutal. Vemos entonces que Rabbanán, aunque le discutieron a Rabbi Yossi en la vid, en las uvas, si apenas empiezan a crecer se llama uvas o no, pero en el resto de las frutas reconocen que apenas al empezar a crecer se llama fruto. Entonces el fruto del tzlaf, los evionot, apenas empieza a crecer, eso se llama fruto lekule alma. Y la cáscara que tiene en ese momento es cáscara de un fruto. Entonces debería estar prohibido con orla, porque nosotros vimos que todo cáscara de un fruto está prohibido por orla. Dice la Gemara, Ve'amar, Rabase, dijo Rabase, Hu boser, hu gerua, vehu fula lavan. La Gemara ahora nos va a decir una alajá más con lo que corresponde a la uva. Rabase dijo, boser, que es una cierta etapa en la uva, hu gerua, se llama mishigaru, es decir, se llama la etapa que el fruto, la uva, ya es un cierto madurez que ya se llama pri, que ya se llama fruta. Vehu fula lavan, y es igual que el full blanco. Si la verdad no entiendo, ¿qué quiere decir es igual? ¿Estás hablando de uva? Y me hablas de que es igual que el full blanco. Y se la llamará full salkanat, full alavan salkanatach. La uva es como el full alavan. ¿Qué tiene que ver? El aima, ¿qué full alavan? Shiuro, ¿qué full alavan? Cuando tiene, ¿cuánto crecido? ¿Cuál es el tamaño que tiene que tener crecido las uvas para que se consideren que ya están maduras? Si tiene el tamaño del full blanco, que es un cierto de legumbre, esa medida. Pero de todos modos, dice la Gemara, Man shamat le de amar, boser in semadar lo. ¿Quién es el que dice que el boser se considera fruto y el semadar, que es una etapa antes en la uva, no se considera fruto? Rabbanán. Igual que vemos que dice acá, Bekatane she'ar kol hailanot misheyotziu. Y acá vemos que Rabbanán, aunque Rabbanán reconoce que en las uvas, si es semadar, no se considera fruto. Si es boser, sí se considera fruto. Pero todo esto es en la vid, en las uvas.
Pero si hablamos de el resto de los ilanot, dice claramente en la Mishnah que apenas empiezan a crecer, Rabanán también reconoce que se considera fruto. Entonces, el tzlaf nuestro, que veníamos hablando hasta ahora, que el mar Barrabashe comió su cáscara, ¿cómo comió la cáscara de los evionot? Acá en los evionot, Rabanán reconoce que apenas empieza a crecer, se llama fruto, y la cáscara del fruto no se puede comer por la amarraba, dijo Raba, otra respuesta. ¿Sabes por qué se puede comer la cáscara del cafricín y yo no tengo que prohibirlo por considerarse shomer lepri, protector del pri? Cuando yo lo llamo a una cáscara que protege al pri, cuando si sacas la cáscara muere el fruto, se seca el fruto, ahí se llama que esta cáscara protege al pri. Pero jaja, en cafricín, si vos sacás esta cáscara de cafricín, no se seca el fruto. Entonces por eso está permitido comer esa cáscara, porque no se llama protector. Aunque él no esté, el fruto no se cae, no se seca. Por eso se puede comer los cafricín y no se llama protector de los evionot. Dice la Gemara, Havauda, ocurrió una vez, Veshaklu al netz de Rimona, sacaron el netz, la cáscara de la granada, Veyavash Rimona, y se secó la granada. Pero Shakrua le pirja de bitita, le sacaron el kafraz al tzlaf, a los evionot, Veikayim bitita. Y el evión siguió creciendo, no se secó ni se arruinó. Por eso vemos que la naturaleza es así, que la cáscara del fruto del tzlaf, del evionot, no protege y no es necesario para el fruto. Aunque no está, el fruto sigue sin ningún problema. Entonces por eso no se considera protector, por eso Mar Barrabashe comió esta cáscara. Dice la Gemara Pilpele. Pilpele es una clase de morrón. Rav Sheshet Amar, ¿qué verajá tiene? Sheakol. Raba Amar Loklum. Raba dice, no hay que decirle ninguna verajá. ¿Por qué? Porque es un morrón pequeño, apenas empezando a crecer, todavía no está maduro hasta el final. Por eso, vamos a ver más adelante, justo la característica del pilpele. Por eso acá discutían si hay que decirle verajá sheakol o no hay que decirle verajá. Veaz la Raba le tame. Raba continúa su opinión que ya encontramos en otro lado. Que de Ama Raba, dijo Raba, kas pilpele beyoma kipure, patur. Una persona que muerde sin tragar pilpele en Yom Kippur, está patur de karet, no se considera que comió. Kas zangevila, pero si él muerde zangevil, que es una clase de verdura, beyoma de Kippure, patur también está patur, no es la forma de comer. Mitibe, preguntaron en la yeshiva, allá Rabbi Meir decía sobre Orla, Mimash Masheneimar de Orlatem Orlato et pidió. En Yodea Sheetz Ma'achalu. De lo que dice la Torah, Ve Orlatem et Orlato, el pasuk dice así, Vejitavou el Aretz, cuando vengan a Israel, un Ta'atem kol etz ma'achal, van a plantar cualquier árbol frutal. De Orlatem Orlato et pidió, su orla de su fruto, Shalosh Shanim, y Yulachem Arelim, 3 años no la pueden comer. Dice entonces, cuando vos me decís de Orlatem et Orlato et pidió, no sé qué es etz ma'achal. Cuando vos me decís el fruto el árbol su fruto los primeros 3 años no lo vas a poder comer. ¿Qué entiendo de acá? Que es un árbol que tiene frutos, árbol frutal. ¿Para qué entonces la Torah me tiene que decir las palabras etz ma'achal? ¿Por qué el pasuk tiene que empezar diciendo Jitabou el aretz un tatem kol etz ma'achal ve orlatem orlato et pidió? ¿Para qué me tenés que decir que es etz ma'achal? Si ya me decís que el fruto tiene problema de orla, se entiende que es un árbol frutal. ¿Para qué hace parte de especificar en el pasuk que es un árbol frutal? Y más que Neymar orlatem orlato et pidió enio de etz ma'achalu el amat al mud lomar etz ma'achal lehavi etz shetam etzo upidio shave. Esto viene para enseñarte que si hay un árbol que el tronco del árbol tiene el mismo gusto que el fruto, entonces ahí también va a estar prohibido
ese tronco en Orla. Ve'ezeu, ¿cuál es el árbol que el tronco tiene el gusto del fruto? Zea pilpelim. Lelametja, shea pilpelim, hayavim beorla. Para enseñarte que los pilpelim están prohibidos, se consideran Orla los primeros 3 años. Ulelametja, para enseñarte. She'en enetz Israel hasera klum. Que en Eretz Israel no falta nada. Hasta pilpelim vas a encontrar en Eretz Israel. Porque la prohibición de Orla está escrito en Eretz Israel. Si la Torah me habla en Eretz Israel de un árbol que su tronco tiene el mismo gusto que el fruto, que es los pilpelim, quiere decir que en Eretz Israel habían pilpelim. Dice la Gemara, Sheneemar, Eretz asher lo b'miskenut tochal balechem. Eretz Israel es una tierra que no con pobreza vas a comer pan, va a haber abundancia de pan. Lo techzar kol ba. No vemos no te va a faltar nada en ella. Pero de todos modos, que estamos viendo acá? Que los pilpelim tienen Orla. Si los pilpelim tienen Orla, ¿por qué es? Porque se considera fruto. ¿Se considera fruto? ¿Cómo puede ser que dicen acá los Emoraim que hay que decir Shakol ni Abidvaró? O que no se dice nada. ¿Por qué? Si es un fruto. Si vemos que los pilpelim es un fruto, que la Torah habla de eso, que tiene el din de Orla. Dice la moral Okashia. Haberetibata, habeyavesta. Cuando los pilpelim están todavía mojados, están tiernos, ahí es derech ajilá. Pero cuando ya están desecados, no es la forma de comerlo, ahí ya es más un condimento que una comida. Y por eso discuten si hay que decir sheakol o si no hay que decir berajá bijlal. Dice la Gemara. Ahora la Gemara va a explicar la otra alajá que dijo Raba. Amre le Rabanán le Ramema. Le dijeron Rabanán a Maremar. Kazan gevila beyoma de Kipure patur. Raba dijo que una persona que mastica, muerde zangevila en Yom Kippurim está patur. ¿Por qué? Are veja amarraba, hay hamalta. Hamalta era una clase de comida que se hacía del zangevil. Y dijo Raba, hay hamlata de atime bein due, que viene de la India. Sharia, se puede comer. Y no tiene problema de bishul nohri. No tiene problema, no se llama que lo cocinó un goy y no se puede comer. Y me barjimale por el priadama, se dice por el periadama. ¿Qué vemos? Que este zangevil, cuando está hecho en una comida, Raba lo considera fruto, se dice por el periadama. Entonces, ¿por qué el que come zangevil en Yom Kippur no tiene caret? Porque está patur, está comiendo una comida? Si el zangevil se le dice verajá, se llama lo kasha. Berretibata me basta. Según, cuando viene en una comida el zangevil está mojado, es comestible, ahí está prohibido, tiene isur de Orla. Pero lo que hablamos nosotros de que una persona que mastica el zangevil en Yom Kippur no pasa por el isur de comer en Yom Kippur, es cuando está desecado. Abre la Gemara un tema nuevo. Javitz gdera. Una comida que está hecha de harina, aceite y miel. Vejen daisa. Daisa también es una clase de comida que se hace con harinas. ¿Cuál es la verajá que se dice sobre eso? Rabiú de Amar shakol niya bidvaro. Harina con miel, con aceite, todo junto, shakol niya bidvaro. Rav Kahana dijo por Eminem Mezanot. Dice la Gemara, va a explicar. Bedaisa greideta, si es que solamente es granos de harina un poco molidos con agua, kule alma lo pligue de memaraj por Eminem Mezanot. Seguro que se dice por Eminem Mezanot. Que implique toda la discusión. Bedaisa que en Javitz gdera. Cuando es una daisa, una comida que se hizo con granos de trigo, con harina de trigo, pero que tiene como un Javitz gdera. Javitz era, como dijimos antes, una comida que viene con miel, viene con condimentos. Ahí está la discusión. La viuda Amar Shakol Sabardu Sheika. La viuda dice, ¿por cuánto de que esta comida llevaba mucha miel? Lo principal es la miel y por eso la verajá es Shakol. Rav Kahana Amar, Rav Kahana dijo por Eminem Zanot, ¿por qué? Svida Ikar. La harina es lo principal. Amar Rav Yosef, Kabate de Rav Kahana Mistabra. La halajá me parece que es como quien mistaber, como Rav Kahana. ¿Por qué? De Rav Ushmuel, de Amre Tarbayu, Rav Ushmuel dijeron una regla. Kol sheyesh bo mechameshet aminim, mevarchim ala por Eminem Mezonot. Todo lo que
contiene cereales de las 5 especies de cereales, se le dice Borei Minim Mezonot, no interesa la cantidad, siempre que haya una comida que contiene cereales, los cereales toman la importancia de la comida, es lo principal, y la verajá es Borei Minim Mezonot, como los cereales que están ahí incluidos, aunque son la minoría en el tawshil, en esta comida.